Hoy, por fin, vamos a aprobar la ley por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a una renta garantizada. Es un trámite que por parte de Geroa Bai abordamos con satisfacción y alegría, porque el contenido de la ley corresponde con una sentida aspiración de mi grupo y, como tal, está recogida en nuestro programa. Responde también, evidentemente, al acuerdo programático, pero previamente, en el marco de los principios fundamentales de justicia redistributiva, cohesión social y equidad, que entre otros defendemos, en la primerísima línea de las medidas a implementar se encuentra una renta mínima que mejore en muchos aspectos la actual. Digo esto para dejar claro una vez más que para Geroa Bai la protección social y los derechos sociales ocupan un lugar primordial. En esa línea pensamos que la actual renta de inclusión social se queda corta en diversos aspectos. Algunos caracterizaron a la renta mínima de hace varios años, a la renta básica, pero en 2012 fueron, como tantas otras medidas, objeto de los recortes meramente economicistas, a consecuencia de lo cual muchas personas se vieron abocadas de un plumazo a la pobreza y a la exclusión. El punto de partida, como definición, es que una renta mínima, para ser aceptable, tiene que ser una renta capaz de eliminar la pobreza severa, de garantizar que todas las personas que en Navarra tienen una imposibilidad o dificultades para satisfacer sus necesidades básicas puedan hacer efectivo su derecho a tener cubiertos esos mínimos vitales en unas condiciones de mayor dignidad y de mayor equidad que las que actualmente tienen. Este punto de partida señala cuáles son las prioridades a proteger y deja al margen otros objetivos legítimos y apoyables por otra serie de prestaciones, como la emancipación de los y las jóvenes, por ejemplo. Estamos hablando, pues, no de una renta de ciudadanía incondicional, sino de una renta condicionada. Y además de tener un mínimo arraigo en la comunidad, fundamentalmente condicionada a la carencia de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas, medida esta carencia como un nivel de ingresos inferior a las cuantías de la propia prestación, así como a la imposibilidad de obtenerlos. Dicho de otra manera, condicionada a que exista una situación de exclusión en el ámbito económico. Partimos de esa concepción de renta mínima y, en función de ello, dibujamos las características de la nueva renta. Como digo, primero en nuestro programa y después en el acuerdo programático. A partir de ahí, el proceso participativo que el Departamento de Derechos Sociales ha llevado a cabo para su elaboración, contando con profesionales, entidades sociales y algunas personas perceptoras de RIS, ha introducido algunos cambios que, por supuesto, no afectan a los puntos centrales de la renta que planteábamos, porque, de ser así, la ley no habría contado con nuestra aprobación. Una de las cuestiones que no ha sufrido modificación alguna es la de la universalidad de la renta. Algunas portavoces han querido ver en este punto un incumplimiento de los compromisos adquiridos, argumentando que en el citado documento se habla de una renta básica universal y ahora pretenden que esa universalidad ha desaparecido. Pues bien, yo les tengo que decir que eso es falso. Como acabo de decir, la perspectiva de la renta que proponíamos desde el inicio nunca ha sido una renta de ciudadanía. Nuestro programa señala que se implementará una renta básica universal, definida la condición de universal, literalmente, como el no impedimento de su acceso a la misma a ninguna persona, independientemente de su situación legal o jurídica. De ese modo, y no de otro, absolutamente torticero, es como ha de entenderse la universalidad que proclamamos. Y es que este aspecto, además, es para mi grupo una cuestión del todo irrenunciable, por un claro principio de equidad. Consideramos que en una prestación dirigida a quienes a duras penas alcanzan o directamente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, no se puede hacer distinciones por cuestiones administrativas. Se puede y hay que discutir y establecer cuáles son los requisitos a exigir para su percepción. Estos podrán ser más o menos abiertos o restrictivos, pero eso sí, serán iguales para todas las personas. Quiero decir aquí que también, por supuesto, para las migrantes y para las autóctonas, para la población en general, para las minorías étnicas, para la minoría étnica gitana y para las personas payas. Esto es, a igual cumplimiento del resto de requisitos, idénticos derechos.
Bien, como digo, la nueva ley que aprobamos hoy recupera la extensión del derecho a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, de que tengan o no permiso de residencia, y además incorpora medidas muy importantes que amplían la cobertura, haciendo que llegue a más personas y mejoran en mucho la prestación. Así, se amplía su acceso a personas mayores de 65 años, lo cual es especialmente importante para aquellas que perciben pensiones no contributivas. Se reduce al mínimo la exigencia de arraigo en Navarra, 1 año para las unidades familiares en las que haya menores o alguna persona con una discapacidad del 65% o superior o personas con algún grado de dependencia, y 2 años en el resto de los casos. Se podrá percibir en tanto la situación que dio origen a la concesión persista. Asegura un incremento anual de sus cuantías en la misma medida en que se incremente el IPC o los salarios medios de Navarra. Mantiene las cuantías a percibir que correspondan a cada unidad familiar, aunque en una misma vivienda haya entre 1 y 3 unidades perceptoras. Y además, establece las cuantías en función del número de miembros de la unidad familiar perceptora, según una escala diseñada para proteger especialmente a la infancia. Habida cuenta de que en este momento y desde los comienzos de la crisis es el colectivo más desfavorecido y maltratado. A este respecto, sí tenemos que admitir que la cuantía que en este momento corresponderá a una persona, 600 euros, es inferior al salario mínimo interprofesional. Sin embargo, como decía, la escala aceptada es la que proponen numerosos estudios recientes, como el de la Fundación Foessa, que tiene mucha más progresividad que la actual y, en conjunto considerada, habría supuesto en las concesiones de 2015 un total de 4.673.928 euros, 389.494 al mes más, según estima la memoria económica que acompaña a la Ley de Renta Garantizada. Finalmente, quiero resaltar un punto fundamental que la ley contiene: la previsión de que, al margen del cumplimiento o no de los requisitos, toda persona o unidad familiar que se encuentre en una situación de exclusión social grave, con indicadores de exclusión en los ámbitos laboral, de habitabilidad, educativo, de salud física y o mental y relacional, social o familiar, que reflejen esa existencia de grave exclusión, podrá percibir la renta. A nuestro modo de ver, este es el elemento final que contiene la ley para garantizar que ésta cumplirá los objetivos que antes he explicitado siempre. De este modo, en resumen, es como la ley garantiza el derecho a la inclusión por lo económico, pero no se queda ahí. La nueva ley, tal como reza su título, reconoce un doble derecho: a una renta mínima, sí, y también a la inclusión. Hemos descrito el primer derecho. El segundo, el derecho a la inclusión reconocido, puede entenderse como el derecho a recibir los apoyos necesarios para activar todos los recursos de cada persona de cara a lograr su autonomía plena en todos los ámbitos, evidentemente también en el laboral. Y más allá de que lo habitual sea que tanto la necesidad de inclusión como la de unos ingresos mínimos confluyan en un mismo momento, es perfectamente razonable pensar que ambos no tienen que producirse siempre a la vez. Por tanto, se entiende, y es lo que plantea la ley, que ambos derechos pueden ejercerse por separado o conjuntamente. De la regulación del derecho a la prestación económica ya hemos hablado, como digo, y el derecho a la inclusión será regulado en un desarrollo posterior de la ley, pero en cualquier caso, la norma ya prevé un plan de inclusión a elaborar en un plazo de 6 meses que diseñe las actuaciones y medidas necesarias para hacerlo efectivo. Pero además del ejercicio de los dos derechos por separado, cuando hay signos de una situación de exclusión no solo económica, sino de otro tipo, es cuando la ley prevé intervenciones en esos otros ámbitos de exclusión detectados. El indicador, podríamos decir, que la ley plantea para considerarlo así, es que durante todo un año de percepción de la renta garantizada no haya habido ningún cambio en la situación económica, ninguna actividad laboral o contrato de trabajo, por ejemplo. Esta intervención en estas situaciones nos parece muy adecuada. Y la intervención habrá de centrarse, lógicamente, en lo laboral o prelaboral. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, como dije con ocasión del debate de la enmienda a la totalidad del grupo de UPN, precisamente porque la inclusión por obligación nunca funciona. En ese sentido,
no compartimos la firma de un acuerdo de incorporación generalizado, como defienden otros grupos, porque se convierte en un puro trámite burocrático, ya que no asegura que las personas vayan a activar ninguna capacidad o actitud superadora de su dificultad para la que no tengan motivación. Sin embargo, si pensamos que, a pesar de la tremenda precariedad que acompaña ahora a gran parte del empleo, es evidente que el principal motor de cualquier proceso de inclusión social es ese, el empleo. Y nos consta que conseguirlo es la aspiración de la mayoría de las personas desempleadas y, como no, de las solicitantes de este tipo de rentas. Y, por otro lado, en este modelo de renta condicionada, es una obligación de las personas perceptoras la de hacer lo que en su mano esté para disponer de recursos económicos por sus propios medios. Una obligación, dice la ley, de mantenerse todas las personas perceptoras en edad laboral disponibles para las ofertas de empleo adecuado, aceptándolas cuando se produzcan, salvo cuando se trate de personas que, a juicio de los servicios públicos, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral ni a un empleo protegido. Por esto es por lo que compartimos la manera en la que se contempla este aspecto, esto es, en una doble dirección, como esa obligación de las personas perceptoras y manteniendo siempre esa perspectiva del derecho como algo a incentivar y a estimular. De diversas maneras, en forma de exenciones de una parte de los ingresos procedentes del trabajo, primeramente en una primera fase de los ingresos sobrevenidos, en un segundo momento también de los percibidos con anterioridad a la solicitud, e incluso como un derecho a percibir un empleo, siquiera protegido, u otra opción de empleo y o formación en determinadas condiciones. Por ejemplo, al cabo de 24 meses continuados de percepción de la renta. Bien, finalizo diciendo que, a nuestro juicio, otros modelos de renta mínima propuestos dentro y fuera de este Parlamento, de otras características, o bien responden también a otro modo de entender la exclusión, la manera de salir de ella y, sobre todo, a otro modelo de sociedad que no compartimos, o bien son modelos que no tienen en cuenta la realidad económica, presupuestaria y también social a la que esta ley ha de servir. Por el contrario, la filosofía que subyace en la ley de renta garantizada y el modelo que la sustenta hacen de esta, en opinión de Geroabay, una buena ley, la mejor posible en este momento para Navarra. Damos, pues, como he dicho, con satisfacción nuestro voto favorable a la nueva ley de inclusión y renta garantizada. Mila esker.